histéricas históricas. O resultado de todas as veces que nos dixeron que non. Boas xentes histéricas e benvidas ao aquelarre que organizan as histéricas do voso barrio. Isto é Histéricas Históricas, eu son Priscila Retamoso e isto é unha entrevista especial porque hoxe temos a Bea Salazar. É moi difícil definir a traxectoria dunha muller activista, guerrilleira, loitadora polos dereitos humanos. É moi difícil estar ao seu carón e ser consciente da cantidade de loita que leva en riba e, unha oportunidade para min para inspirarme, para saber como se vive o feminismo dende outras latitudes e, eu agardo que todas as persoas que escoitedes esta entrevista vos quededes con moitas ganas de saber máis, de procurar información. Bea, xusto antes de que comece a entrevista, me fixo dous agasallos chulísimos. Un este libro, Bea a procura da luz, a verdade é que eu estaba ollando fai un momento e me pareceu un recurso increíble, así que, se queredes máis información, por favor, pedídenos por Instagram, faremos por achegarvos. Para unha argentina como eu, aínda que leve moitos anos en Galicia, tampouco tantos, para min é un orgullo que me regalen nada máis e nada menos que este pano verde. Así que, viva o aborto legal, seguro e gratuito. E comezo xa coa entrevista porque en realidade aquí o importante é escoitar a Bea. Que tal, Bea? Benvida. Bien, muchas gracias. A primeira pregunta é obrigada. Como se define quen é Bea Salazar? Como te defines? ¿Cómo me defino Bea Salazar? Bueno, Bea Salazar, soy activista, feminista, defensora de derechos humanos de las mujeres, porque mi labor principal es la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, además a menudo se olvida que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, ¿no? Y además emprendes esta lucha en El Salvador. Así es, sí. Tengo 50 años de vida, felices de vivirlos, pero también una trayectoria de lucha en la que he ido reconociendo que los derechos de las mujeres son los derechos más vulnerados históricamente. O sea, durante toda la historia de nuestra vida, las mujeres somos las que más hemos vivido en desigualdades, con pocas oportunidades y además de ello, la violencia. O sea, la violencia contra las mujeres que termina machacando la vida de las mujeres. Además es que tú eres una activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un territorio como es El Salvador, donde efectivamente defender esos derechos sexuales y reproductivos implica un peligro real de violencia física. Así es, en El Salvador y en Centroamérica específicamente, ser mujer, ser defensora de derechos humanos y ser feminista es un alto riesgo. Porque primero ser mujer en un contexto donde todo es tan complejo, donde todas las mujeres tenemos muy pocas oportunidades, donde no se nos reconoce el derecho a una vida libre de violencia, pero también defender derechos también trae consecuencias, porque los estados se niegan a reconocer a las defensoras de derechos humanos, se niegan a reconocer a las feministas también, que contribuimos mucho a los cambios, a superar esas desigualdades. Entonces, ser mujer, ser defensora y ser feminista trae muchos riesgos, pero creo que también al traer riesgos también trae mucha alegría. La verdad es que trae mucha alegría porque logramos hacer muchos cambios y somos fuertes porque somos unidas. Qué bonito escucharte y escucharte con ese optimismo además que transmites. ¿Desde cuándo empezaste tú este camino del activismo, de la lucha? ¿Qué fue lo que te inspiró? A ver, ¿qué me inspira? Me inspira
La violencia contra las mujeres, principalmente. Las mujeres somos acosadas en la calle, en el espacio público, en todos lugares. Entonces pienso que cuando empecé a ser adolescente, la violencia sexual y el acoso sexual es una de las cosas que más rabia me daban y me siguen dando. O sea, me parece que es lo peor que puede pasar, que los hombres irrespeten a las mujeres. Quizás en ese entonces no reconocía o no tenía nombre, no sabía cómo nombrarlo, pero allí inicia como ¿por qué razón? O sea, preguntarme por qué razón somos las mujeres las que vivimos en desigualdades, pero también somos las mujeres las que vivimos la mayor violencia, o sea, las más atacadas, de diversas razones. Entonces, mi lucha empieza un poco por ahí, también empieza reconociendo que las desigualdades sociales que hay también en un país donde hay un conflicto armado, participamos las mujeres también, pero pues luego en la historia las mujeres pareciera como que no existiéramos, ¿no? Solo contribuimos para algo en algún momento y luego somos invisibilizadas. Esa lucha constante y bueno, y luego llegar a conocer el feminismo creo que me transforma totalmente y cambio. Y me hace muchos cambios, pero también me hace mucho ruido el conocer de una historia de una niña que a sus 12 años vive violencia sexual y es asesinada por su agresor, un hombre de 60 años, que vamos y llegamos al terreno donde ella vivía, al lugar donde ella vivía, conocer la historia, conocer lo que dice la gente, o sea, te mueve muchísimo porque ¿cómo es posible que naturalicemos la violencia contra las mujeres y sobre todo naturalicemos la violencia hacia la niñez? Entonces, o sea, fue hace muchos años, pero no deja de ponerme como, allá decimos, piel de gallina. Sí, aquí también. Porque es muy doloroso, o sea, ¿cómo es posible que agredamos, o sea, se puedan agredir a las niñas? Y sobre todo fue una historia de una niña con mucha pobreza, con muy pocas oportunidades y además, sumado a eso, la violencia. Entonces no sé, no logro ni siquiera cómo poder transmitir lo que se siente, pues porque se siente un coraje realmente. O sea, no, es que realmente me parece que el valor de tu trayectoria es convertir toda esa sensación de impotencia y de rabia en transformación social. En estar hoy aquí a tantos kilómetros de tu casa contando la historia de esa niña para que no vuelva a ocurrir, para que realmente haya un compromiso por parte de los poderes públicos para evitar esto. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Crees que ha habido un cambio, que está viéndolo? ¿Eres optimista? ¿No? ¿Sobre qué crees que tenemos que insistir? Vivimos en un país donde las niñas principalmente prácticamente no tienen derechos, a pesar de que lo diga la Constitución, lo digan las normativas, lo digan muchos organismos internacionales de derechos humanos, pero vivimos en un país donde hay una ley que penaliza totalmente el aborto, pero lo penaliza, las persigue y las criminaliza. ¿Y a qué me refiero? A que es una ley que penaliza el aborto en su totalidad. Por lo tanto, ninguna niña ni ninguna mujer que haya vivido violencia sexual puede interrumpir su embarazo. Hoy por hoy, el Estado salvadoreño tolera y acepta que niñas de 12, de 9 años sean madres. Y esta ley lo que hace es culpabilizar y condenar a las mujeres. Entonces, cuando una mujer ha tenido una complicación obstétrica o ha tenido un aborto espontáneo, estas mujeres lo primero que hacen es pedir apoyo en el sistema de salud, porque es lo más lógico. Si estás en una situación grave de salud, lo primero que haces es buscar
la ayuda de atención médica. Sin embargo, estas mujeres que han sido condenadas de 30 a 40 años han llegado a la cárcel, han llegado al sistema de salud y luego del sistema de salud han salido directamente a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque esta ley las condena. El personal de salud atiende a las mujeres, pero inmediatamente avisa a la policía y a la fiscalía, que es quien persigue, y avisa de que ha habido una mujer que es sospechosa de haberse provocado un aborto o de haber asesinado a su bebé. Eso trae graves consecuencias porque las mujeres están atendidas en el hospital, pero están atendidas esposadas, en la camilla y esposadas. Entonces, después de que han pasado, ni siquiera pasan mucho tiempo en el hospital, son llevadas directamente a la cárcel, donde inicia su proceso y las condenan. Las condenas se basan sin información científica, diría yo, y sin información de lo que realmente les ha sucedido a las mujeres. Entonces, son condenadas por prejuicios principalmente. Cuando hablamos de menores que además que están embarazadas, entendemos que son producto de violación sexual, porque ellas no tienen toda la edad de consentimiento ni siquiera en esos sistemas penales. ¿Se persigue de la misma manera la violencia sexual que provoca esas situaciones? No, no se persigue de la misma manera. A ver, a un agresor, a un violador, máxima pena que le pueden dar son de 15 a 20 años de cárcel, máximo. Pero una mujer que ha tenido una complicación obstétrica o un parto extrahospitalario, sus penas van de 30 a 40 años de cárcel. No es lo mismo, es desigual. Bueno, y frente a esto, la opinión pública de la ciudadanía salvadoreña, ¿crees que ha cambiado después de tantos años de trabajo por parte de las activistas intentando visibilizar esto? ¿Sentís que también que los medios públicos se hacen eco de vuestras demandas? ¿Está habiendo cambios en este sentido? Hubo un momento, y aquí la pañoleta verde de la historia de Beatriz. Beatriz quería vivir. Es una mujer joven que tenía una enfermedad que se llamaba lupus, madre de un niño ya, y en su segundo embarazo tenía complicaciones. Los médicos que la atendieron dijeron que ella tenía graves complicaciones y continuaba con su embarazo. Además, el feto era anencefálico, o sea, no tenía cerebro. Beatriz le pidió al Estado salvadoreño que le interrumpiera su embarazo y el Estado salvadoreño se negó. A pesar de que la sociedad se movilizó muchísimo por Beatriz, porque las feministas y las defensoras de derechos humanos hicimos una movilización bastante grande para poder lograr no solo que a Beatriz le interrumpieran su embarazo, sino que se lograra cambiar la ley también, que el Estado pudiera revisar la ley. El Estado se negó totalmente a interrumpir el embarazo de Beatriz, le hicieron una cesárea, casi 8 meses pasó ella viviendo con ese embarazo que ya sabía que era un embarazo inviable, o sea, era un feto inviable, no iba a vivir, ya se lo habían dicho los médicos. Buscamos mucho apoyo internacional, médicos que constataran y que le dijeran al Estado salvadoreño que un feto anencefálico no tiene vida. Y además de eso, la enfermedad de la que ella padecía ponía en riesgo su vida. Y Beatriz decía, yo quiero vivir, y por eso le pedía al Estado salvadoreño, porque ella quería vivir. No fue así, eso fue una tortura que el Estado salvadoreño hizo con Beatriz. Y allí hubo una población salvadoreña
que quizás antes no estaba muy de acuerdo con hablar sobre el aborto o pensar en que el aborto se tiene que despenalizar. Sin embargo, fue todo un movimiento de la sociedad civil que amparaba, pero el Estado salvadoreño no lo hizo. Sigue haciendo oídos sordos. Sigue haciendo oídos sordos. Y no creemos que sea tan fácil que se cambie. ¿Por qué razón? Porque el gobierno actual ha dicho que mientras él esté gobernando, no va a aprobar nada que tenga que ver con aborto ni con matrimonios igualitarios. ¿Por qué crees que hacen estas promesas? ¿Crees que están intentando hacer un llamamiento a determinada parte del electorado o intereses? Intereses de los grupos conservadores, intereses de los religiosos, las personas religiosas que se niegan a que las mujeres tengamos ese derecho, un derecho que nos corresponde y un derecho que no debería de estar, el aborto no debería de estar en el Código Penal de El Salvador. El aborto debería de ser una situación que se aborde desde la salud de las mujeres, no desde el Código Penal. Y en este sentido, en el contexto latinoamericano, conocemos, bueno, yo conozco especialmente por mis orígenes la lucha argentina, pero yo creo que en España y en Galicia en particular, con tantos lazos que nos unen a Argentina, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito ha resonado aquí, porque en realidad en España tampoco hace tanto tiempo que el aborto legal es seguro y gratuito. ¿Creéis que se puede presionar al Estado de El Salvador también a través de, bueno, pues de la presión de otros países? ¿Creéis que la lucha en Argentina ha significado de alguna manera un punto significativo bueno, pues en ese apoyo? No solamente en El Salvador, yo estuve trabajando un tiempo en Ecuador y en Ecuador también el aborto está penalizado, salvo en unas casuísticas muy pequeñas que además se arriesgan muchas mujeres a que el derecho penal no lo considere de todo probado y se están poniendo en riesgo a sí mismas y también a los médicos y a las médicas que realizan los abortos. Entonces, bueno, pues me preocupa un poco esta ola conservadora de Latinoamérica, bueno, pues en Brasil, en algunos países donde sus gobernantes están hablando como parte de su programa político lo que nos contabas hace un momento, ¿no? Que se van a negar al aborto, que se van a negar al matrimonio igualitario, que se van a negar, en definitiva, a cualquier derecho, a cualquier avance en los derechos de las mujeres y de la ciudadanía en general. Entonces, ¿crees que hay fuerza en Latinoamérica para conseguir que estas narrativas cambien? ¿O a lo mejor llega un momento de repliegue y de aguantar? No, a nosotras nos da esperanza, como salvadoreñas nos da esperanza la lucha de otros países. O sea, el ejemplo y por eso retomamos la pañoleta verde por la marea verde de Argentina, retomamos también todo el esfuerzo que se ha logrado en Colombia y en otros países. Y no vamos a dar un retroceso, a pesar de todas las consecuencias que tengamos de persecución. Las defensoras no vamos a dar un retroceso, vamos a continuar en la lucha. Y creería también que a nosotras, esos países que aprueban, que tienen una legislación distinta, nos da fuerzas para seguir adelante. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado y hay que seguir luchando. Por eso es que no hay que echar la marcha de nuestra lucha para atrás, porque El Salvador es el único que criminaliza a las mujeres. Es el único país en el mundo que tiene una ley tan restrictiva y tan criminalizadora para las mujeres. O sea, no hay otro país donde las mujeres paguen una pena de 30 a 40 años de cárcel. Y por eso creo yo que la lucha no debe de ir para atrás. O sea, los derechos que hemos ganado los tenemos que seguir, tenemos que continuar con nuestra lucha. No podemos quedarnos esperando que lo ganado se va a mantener. Hay que seguir luchando.
Totalmente, y además, bueno, escuchándote, Bea, también somos conscientes de que no nos vamos a poder decir libres mientras sigan pasando estas cosas no tan lejos realmente. Una parte de tu función, bueno, tú estás aquí, ¿cuándo llegaste? El domingo. ¿Y te vas? El miércoles. Y mientras tanto, todo este tiempo, bueno, estás un poco de gira, sé que estuviste antes hablando con las asociaciones feministas de Vigo, has estado en otros puntos de Galicia, no sé si de España. ¿Qué les cuentas aparte de esta situación, ¿no? y de hacerles conocer cuál es la situación en El Salvador y en muchos países de Latinoamérica también? ¿Qué es lo que buscáis con estos encuentros? A ver, yo creo que para mí ha sido muy importante que la coordinadora gallega haya sacado a la luz estos libros, no solo por mí, porque estas historias corresponden a todas las mujeres defensoras de derechos humanos. No solo es mi historia, es la historia de todas las que contribuimos. Y creería también que venir hasta aquí a contar lo que nos está pasando no es solo para poder informar, sino es porque necesitamos el apoyo de todas y de todos. Necesitamos que se cuestione al Estado salvadoreño por qué razón tienen estas leyes tan criminalizadoras para las mujeres. Y creo que la mirada de otras organizaciones feministas de otros países, la mirada internacional, es muy importante. Si eso a nosotras nos da fuerza para poder continuar con nuestra lucha. Entonces, mi paso por este lugar es precisamente por eso, porque creo yo que quienes defendemos derechos merecemos ser reconocidas, merecemos ser respetadas, pero también merecemos que se tomen en cuenta nuestras opiniones y que esta ley que ahora está penalizando y criminalizando a las mujeres, y sobre todo a aquellas mujeres que tienen escasos recursos económicos, que esa ley cambie. Queremos que esa ley cambie. Y creería yo que lo que les pediría es que tanto feministas como organismos internacionales se pronuncien y señalen estas problemáticas que el Estado salvadoreño está cometiendo con las mujeres, o mejor dicho, estas injusticias que está cometiendo. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a darle visibilidad a esta causa? También, ¿cómo podemos hacer para informarnos más, para intentar que esto entre en la agenda política de los feminismos, pero también, como dices tú, de los derechos humanos y de los medios de comunicación? Porque muchas veces los medios de comunicación le dan espacio a determinadas situaciones y no deja de llamarme la atención, ¿no? Que se escoja señalar a algunos países. Un poco, estoy como muy cansada de escuchar permanentemente señalar la vulneración de derechos pues, en determinados estados como Venezuela, etcétera, insistentemente, pero luego siento que hay otros países donde también se pueden vulnerar derechos humanos, pero que no ocupan sitios en la agenda pública. Y por eso también te quería preguntar, por si cuando tú vas a charlar, por ejemplo, me hablabas antes de que hablabas con adolescentes, que estuviste en un cole o un instituto, ¿conocen la situación de El Salvador? ¿Conocían que esto ocurría? Y sobre todo, me contabas antes una anécdota sobre la propuesta que te hacían y me gustaría que la compartieras. A ver, me has puesto evidencia. No se me puede contar nada. No, yo creo que es interesante conocer, dar a conocer lo que nos pasa. Y no solo lo que nos pasa en El Salvador, sino lo que nos está atravesando en Centroamérica. Tenemos muchas situaciones que son similares, pero en El Salvador la única cosa distinta que tenemos es que tenemos mujeres presas por aborto. Pero luego hay situaciones similares. Yo creería que la lucha, cuando hablaba con un grupo de jóvenes ahora, me hacían una pregunta de si estás en riesgo, más o menos así era la pregunta, si estás viviendo persecución y violencia por parte del Estado por ser defensora, ¿por qué no
buscas venirte para España. No, no es la solución. A ver, cuando una tiene clara la lucha de defensa de derechos humanos, huir no es la opción. A ver, es distinto. Hay otras mujeres que han tenido que salir exiliadas porque corren grave peligro su vida. Y eso estoy de acuerdo que hay que cuidarlo, precisamente. Pero mientras sabemos que como defensoras de derechos humanos nuestras vidas corren peligro siempre, ya lo decía yo, ser mujer, ser defensora y ser feminista, corremos graves riesgos. Pero también a veces el miedo nos paraliza. O nos paraliza o nos pone en función de hacer. Entonces, a mí no me va a paralizar el miedo, ni me paraliza, al contrario. Creo que me anima, pero me anima sobre todo porque creo que hay mucha gente comprometida. O sea, en el mundo hay gente muy, muy comprometida y que creo que ella lucha. Y tú preguntabas algo antes también. Decías, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ya lo estás haciendo. O sea, desde hacer esta entrevista y darla a conocer es contribuir a una lucha que tenemos ya en El Salvador. Bueno, voy a tener que dar por terminada la entrevista porque me voy a echar a llorar. Bueno, muchas gracias, Bea, por tu generosidad, por atravesarte literalmente un océano para venir a contar lo que está pasando en otras latitudes. Creo que nos has hecho un regalo enorme con tu claridad, con tu humildad y con tu pedagogía. Te preguntaba esta anécdota que me contabas, no para ponerte en evidencia, sino también para que esto nos devuelva un reflejo a las que no estamos viviendo esas situaciones de violencia, que muchas veces vemos situaciones difíciles y nos parece que la salida pues, es salir de ahí, y sin embargo nos damos cuenta que si hay un futuro al que huir es porque hay muchos activistas luchando, poniéndole el cuerpo, poniéndole el alma al feminismo, y yo siempre os voy a estar agradecidas independientemente de la latitud desde la que me habléis, porque estoy... Ay, me voy a emocionar. Me cuesta muchísimo finalizar esta entrevista porque realmente me hace ser consciente de todo el camino que estoy transitando gracias a vosotras, ¿no? España es un país donde yo sé que si quiero interrumpir mi embarazo por las razones que sea, yo voy a tener una opción, sé que mi vida no va a estar en peligro, sé que voy a poder comunicárselo y tener el apoyo de mis seres queridos. Y eso es gracias a muchas que lucharon antes que yo y pusieron su vida en peligro. Y es terrible que haya países donde todavía tengáis que seguir haciendo ese sacrificio. Me parece que os debemos, yo os debo mucho y seguir con esta lucha. Seguiremos con el pañuelo verde. Me comprometo a llevarlo en todo y cada uno de los programas que quedan de temporada y también me comprometo a seguir informándome sobre lo que pasa en El Salvador, seguir dándole visibilidad, seguir dándole importancia, entender que no seremos libres mientras haya mujeres que estén viviendo violencias como las que se están viviendo en El Salvador y en otros muchos países del mundo. Las violencias contra las mujeres son delitos de derechos humanos. Los países democráticos no se pueden llamar democráticos si no respetan estos derechos y si establecen relaciones con países que no los respetan sin poner esto en públicamente explícito. Así que bueno, muchísimas gracias a Bea, muchísimas gracias a todas las activistas como Bea que habéis luchado en el pasado, que seguís luchando en el presente y que nos prometéis un futuro mejor. Muchísimas gracias, Bea. Gracias a ti, gracias a todos y a todas.